Comenzamos con nuestra segunda sesión. ¿Se oye mi voz? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Okay. El ambiente económico donde se lleva a cabo la actividad financiera de un proyecto, de manera general. Por supuesto que hay unos países, o sea, no estamos hablando de Venezuela necesariamente, lo podemos tener como punto de referencia, pero podemos estar hablando de cualquier país. Lo que queremos decir acá es que la teoría económica en su momento nos habló de una situación, vamos a llamarla una situación ideal, una situación donde el Estado no intervenía, donde había una competencia, se llamaba competencia perfecta, donde el precio de los bienes lo fijaba el mercado, donde había plena libertad. ¿De acuerdo? Eso en la realidad no se da. Y no se da, no quisiera decir que no se da al 100%, hay veces que no se da ni en un 1%. ¿Es cierto? Depende de cómo. ¿De acuerdo? Pero veamos de qué estamos hablando. Hay una cierta intervención del Estado sobre la economía. Esa intervención del Estado sobre la economía en cualquier país trae comportamiento inadecuado de las variables económicas. Eso por una parte. Por la otra, hay imperfecciones del mercado derivadas de la actuación de los agentes de la oferta y la demanda. Cuando tenemos un oferente muy poderoso, ese señor es el que fija las condiciones del mercado. Los precios, en la gran mayoría de las oportunidades, lo fija él o lo fija ese grupo, un cartel, ¿es cierto? Podemos hablar de monopolios y oligopolios, ¿de acuerdo? Y esos son los precios que rigen para el mercado. No necesariamente el precio del vendedor de tomate o vendedor de aguacate en un mercado. Es así, bueno, cuando estamos hablando de precios, porque hay 25 vendedores de aguacate, y entonces mira, ellos tienen que ponerse de acuerdo para vender al final en un solo precio. Pero el precio está formado por las fuerzas de mercado, pero no está impuesto por un solo señor, por un solo agente. ¿Qué quiero decir? En la economía real, es cierto, estamos delante de la intervención del Estado, que en algunos casos puede ser muy dura, y adicionalmente la intervención de las empresas privadas que tienen un comportamiento, si se quiere, un comportamiento monopólico. ¿De acuerdo? ¿Qué trae eso como consecuencia? Se distorsionan los precios, se perturba la asignación de recursos en una economía. Fundamentalmente eso es lo que pasa. ¿Cómo lo podemos observar? Ausencia de libertad económica. Esa ausencia de libertad económica impide, ¿no?, que entren, se le ponen frenos a nuevos oferentes en el mercado. Y con nuevos oferentes en el mercado podría mejorar la competitividad, la competencia entre los distintos agentes del mercado. Predominio de controles de precios. ¿Okay? Entonces, el Estado fija los precios para múltiples variables económicas. Fija la tasa de interés, fija los precios del combustible, fija los precios de la electricidad, fija el tipo de cambio. Ahí Ahora sí, profe. Limitación de la movilidad de capitales. O sea, no toda empresa que quiera venir al país puede venir al país. Y si viene y trae unos dólares, o sea, no tiene seguridad para que pueda llevarse los dólares cuando la empresa diga quiero irme del país. ¿Okay? Eso no está, o sea, no está permitido en muchas partes. En Venezuela, por ejemplo, eso funciona de esa manera. No hay libertad para el movimiento de capital. ¿Existencia de subsidios en este país?
Por supuesto que los hay. Si no existieran los subsidios, el ordenamiento de la economía sería distinto. ¿Ok? Ok, pongamos por caso un ejemplo. Si los precios de la gasolina hubieran sido desde hace 20 años atrás, 30, 40 años atrás, fueran a los precios esos que se está vendiendo la gasolina hoy, es posible que nosotros tuviéramos el desarrollo de otros medios de comunicación distintos a los que tenemos. Unos medios de comunicación más económicos. ¿No es cierto? Cuando digo más económicos, que tengan una mayor productividad, un mayor rendimiento, que sean menos costosos para la población, habría un mayor uso de los trenes, de los ferrocarriles, pongamos por caso. ¿No es cierto? Porque son más baratos que movilizar vía terrestre los alimentos, vía terrestre los pasajeros. ¿No es cierto? Entonces podría darse otras cosas. Entonces hay una existencia de subsidio en muchos órdenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hasta hace poquito estaba subsidiado el trigo. Entonces, si está subsidiado el trigo, entonces los productores de maíz pueden vender todo el maíz que quisieran, porque la competencia del pan es la arepa. ¿Ok? Entonces, pareciera que ese auxilio que tenemos, ese subsidio al pan, yo soy un gran comedor de pan, pero ese subsidio al pan perjudica a algunos factores de la economía, está perjudicando a productores de maíz, productores de otros bienes. Tributación arbitraria. Sí, es una tributación arbitraria. Hay exoneraciones hoy, ¿es cierto? Y hay unos impuestos relativamente bajos para unos productos y relativamente altos para otros. ¿Ok? Estoy hablando de Venezuela porque en Venezuela prácticamente se dan la gran mayoría de los ejemplos. ¿Es cierto? Hoy hay una exoneración para los productos importados, no materias primas, sino productos finales, para que se vendan acá y compitan con los productos nacionales. ¿Ok? Eso pareciera que es arbitrario, porque ¿hacia qué apunta? Al beneficio de la población. La población se beneficia de esto. Es posible que en el corto plazo se beneficie, pero está acabando con la industria nacional. Externalidades positivas, externalidades negativas. ¿De qué se trata esto? De algo que vimos allá en microeconomía en su momento. Se desarrolla un proyecto que es, pongamos por caso, generar energía eléctrica. Se está generando ese proyecto y al lado se mejora la producción agrícola. ¿Por qué? Oye, porque esa represa también tiene, no fue creada, sí, pero entre sus objetivos está disponer de más agua para los vecinos de los sectores. O montan una industria en una determinada parte y hay mayor vigilancia para el sector. Hay un beneficio adicional. Ese beneficio es positivo. De la misma manera que hay externalidades negativas, ¿no es cierto? Cuando ese proyecto, un determinado proyecto, está recargando de contaminación a una determinada ciudad. Y bueno, si fue bueno que montaran el proyecto acá, mira, pero acabaron con la fauna. La flora está deteriorada, o lo que fue. ¿De acuerdo? Ok, entonces de eso se trata, tratar de indagar estas cuestiones. La intervención de los gobiernos va desde muy poca en algunos países a muy alta, como estos países donde hay gobiernos autoritarios y todo lo deciden. Les mostraba esta gráfica también del año 1960 al año 1982 en Venezuela con respecto a tipo de cambio e inflación. La raya anaranjada nos muestra el tipo de cambio que privó aquí en Venezuela desde el año 60 hasta el año 1982, porque en febrero de 1983 se modificó el tipo de cambio y pasó de 4.30 a 7.50 y de ahí comenzó a subir. ¿Ok?
Esto tiene que haber creado una distorsión en la economía, ese mantenimiento del tipo de cambio de esta manera, aquí a estas alturas, cuando la inflación estaba incrementando. ¿De acuerdo? Paralelamente a eso, también muestro la segunda gráfica, donde teníamos aquí tres empresas. Dos empresas cuyas materias primas en una alta proporción proceden del exterior. Y otra donde las materias primas son prácticamente 100% nacionales. A lo mejor hay algún aceite, alguna cuestión que es importada, ¿no es cierto? Alguna maquinaria. Pero lo fundamental es nacional. Entonces, aquí tenemos a Benalún y tenemos a Alcasa en los años, al principio de la década de los 80 y los años anteriores. ¿No así? Ambas empresas dando utilidades. ¿No es cierto? El tipo de cambio 4.30. Cuando el tipo de cambio, bueno, no tenemos la otra. Tenemos la empresa esta productora de ferro a silicio, con todas sus materias primas y demás componentes, eran componentes nacionales. Empresa dando pérdida. ¿Por qué? Porque, como vimos en la lámina anterior, están castigadas las empresas nacionales, ¿no así? Porque estaba aumentando la inflación y el tipo de cambio, esta empresa no podía exportar nada, mientras que aquella, ¿no es cierto?, estas se estaban beneficiando de esos tipos de cambio. ¿Qué pasa? Llega el 7.50, caen las utilidades de Benalún, caen las utilidades de Alcasa y esta empresa mejora y comienza a dar resultados positivos. ¿Por qué? Porque ahora se modificó el tipo de cambio, ¿okay? Y se trató de arreglar la economía en aquel entonces, ¿okay? Desde ese punto de vista. Imperfecciones del mercado, lo que estábamos hablando hasta hace un momento es relativo a la participación del Estado, a la intervención del Estado en la economía. Hablemos ahora de las imperfecciones del mercado derivadas de la actuación de los agentes de la oferta y la demanda. Prácticas monopólicas y oligopólicas que ya comentamos, ¿no es cierto? Esos son los quienes fijan los precios, ¿no es cierto? Y fijan también, y hay restricciones a la competencia, ¿ok? Entonces, no se puede participar en un mercado de este tipo porque está cerrado la cuestión. O sea, la economía funciona de esa manera. En algunos momentos se puede participar y en otros momentos no. ¿De acuerdo? Y hay una fijación unilateral de los precios. Los precios no los fija el mercado, los precios lo fijan estas empresas. ¿No es cierto? Estas empresas monopólicas son las 4 empresas que trabajan en un determinado sector, son quienes fijan los precios. O la única empresa que trabaja en un sector es la que está fijando los precios. ¿De acuerdo? Evaluación económica. ¿De qué se trata? Los costos y las ganancias de un proyecto se evalúan desde la perspectiva de la sociedad como un todo. Cuando estamos hablando de evaluación financiera, los costos y ganancias de un proyecto se evalúan desde el punto de vista del inversionista, se evalúan desde el punto de vista del privado, del señor que tiene el dinero, del costo de lo que le cuesta a él hacer esto. ¿De acuerdo? Una vez que se demuestra la factibilidad de un proyecto y se asume que su ejecución ayudará al desarrollo de la economía, entonces se justifica la inversión de los recursos que serán aplicados. ¿Okay? Entonces, se abre el ámbito en el cual se va a ejecutar el proyecto. Se ven de distintos factores, no solamente desde el punto de vista financiero, sino se abre. ¿Ves? ¿Qué otras cosas va a hacer este proyecto? ¿Okay? Y ahí es donde va. El problema principal de la evaluación económica consiste en identificar los costos y los beneficios del proyecto, por una parte. Y por la otra, cómo medirlo y valorarlo de forma adecuada. ¿Qué tenemos? Tenemos un proyecto que desde el punto de vista financiero es rentable. Acometemos ese proyecto, dice el sector público. Ahora ya se evaluó desde ese punto de vista. Ahora, veamos cuáles
costos y cuáles beneficios genera este proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Este es un proyecto, pongamos por caso, que va a generar empleo. Este es un proyecto que va a contribuir con el Producto Interno Bruto. Este es un proyecto que va a permitir reordenar el ingreso, redistribuir más bien el ingreso de la población. Es un proyecto que va a generar mayor pago de impuestos al fisco nacional. O sea, son distintas caras que puede tener un proyecto. O, visto de otra manera, visto desde el punto de vista negativo, estamos delante de un proyecto que va a dañar la naturaleza. Es un proyecto que va a contaminar nuestra fuente hídrica. Entonces, es hacia allá donde va la evaluación. Es necesario identificar cuáles son los beneficios y los costos, vamos a llamarlo, del proyecto. Beneficio porque va a generar empleo. Costo porque va a perjudicar la naturaleza. ¿Ok? Va a perjudicar la asociación de vecinos, va a perjudicar cualquier cosa. ¿De acuerdo? El análisis económico, en consecuencia de esto, el análisis económico va a considerar la valoración de los costos y beneficios sociales del proyecto, por supuesto. ¿No es cierto? Vamos a valorarlo. Entonces, para eso va a ser necesario el uso de métodos estimativos, unos precios llamados precios sombra, que tenemos que saber que existen. No estamos obligados a calcular esto. ¿Es cierto? Precios sombra cuando los costos y beneficios diferen de los precios del mercado. Okay. A título de ejemplo, la divisa. ¿Ok? La divisa allá en el año 1982 que acabamos de ver. ¿Cuánto era el valor de la divisa? ¿Okay? ¿Cuánto era el valor, vamos a llamar, el costo de oportunidad de la divisa? Se vendía a 4.30. ¿De acuerdo? Bueno, se vendía a 4.30 y todo el mundo compraba divisa. Hoy tenemos la misma generación de divisas que allá en el año 1982. Las divisas son más escasas. Tenemos que hacer un uso prioritario de las divisas. No podemos dedicarlo a todas las cosas que se hacían allá en el año 1982. Se restringe la utilización de las divisas. Ahora las divisas están contadas. Ya no tenemos el petróleo que exportábamos en aquel entonces. Ahora tenemos mucho menos petróleo y tenemos mucho menos productos de exportación. ¿Qué hacer? O sea, si tenemos una divisa, ¿cuál es el precio de la divisa? ¿Ok? Entonces, esos precios sombras tienen que ver con esto. Tenemos un país donde hay mucho desempleo. A lo mejor hay mucho empleo en el área informal, pero puestos de trabajo formales hay relativamente poco. ¿Cuál es el salario? Que si vamos a ejecutar un proyecto, ¿cuál salario utilizamos? El salario es que vamos a llamarlo resultado de mercado, el financiero, o otro salario. Ya. Hemos hablado del costo de oportunidad. Cuando decimos vamos a emplear a un desempleado, ¿cuál es el costo de oportunidad de ese señor? Está dejando de producir algo en la economía. La economía se va a resentir porque estamos sacando a un señor, estamos sacando a un trabajador de allá y lo estamos ubicando en nuestro proyecto. ¿Okay? Ese costo de oportunidad es muy alto o ese costo de oportunidad es muy bajo. Está dejando de producir algo el señor. Pareciera que no es lo mismo que cuando tenemos un empleado, pongamos por caso, bien formado de la industria siderúrgica, de la industria del aluminio, de la industria de la petrolera, lo tenemos bien formado y lo tenemos trabajando en un rincón, en una empresa. O sea, está produciendo, así, con lo poco que está produciendo.
y decimos vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a emplear a ese señor, el costo de oportunidad no es el mismo de aquel otro que no está produciendo nada. Aquí estamos delante de un señor cuyo costo de oportunidad es muchísimo más alto. ¿De acuerdo? Comparemos esas dos cosas. La valoración fuera de mercado y la transferencia de beneficios para servicios que no tienen precios directos en el mercado. Ok. Es necesario introducir, ok, costo del agua. A lo mejor el agua, de manera general, salvo el agua que está servida por los institutos, el agua tiene un cierto valor. Pero el agua de los ríos tiene valor. Ok. Tenemos que darle valor, a lo mejor. Ok. Porque eso es un recurso muy escaso. Y si estamos pensando en el presente, mira, no tiene valor. Pero si estamos hablando de 20, 30 años más adelante, esa agua va a tener un costo muy importante porque cada vez van a ser muchísimo más escasos los recursos hídricos. ¿De acuerdo? Aspectos a evaluar en el desarrollo de un proyecto desde el punto de vista de la evaluación económica y social. El impacto ambiental. ¿Este proyecto contribuye con el ambiente o es enemigo del ambiente? ¿Okay? Primera cuestión. ¿Es un proyecto que incrementa el empleo productivo? ¿Estabiliza la economía? ¿Es un proyecto que ayuda a estabilizar, también un objetivo, estabilizar la economía para que haya menos inflación? O sea, ¿a qué contribuye el proyecto que estamos desarrollando? ¿Mejora la balanza de pago? O sea, el proyecto, por ejemplo, va a significar menos importaciones. Vamos a sustituir importaciones. Vamos a generar algo o vamos a facilitar la exportación. Incrementa el valor agregado de nuestros trabajadores, valor agregado de la región, valor agregado o PIB, valor agregado, PIB también. Ok. ¿Cómo contribuye nuestro proyecto? ¿O cómo contribuye un proyecto? Es un proyecto que afecta la redistribución del ingreso. Es un proyecto que contribuye a que se redistribuya o contribuye más bien a afianzar el modelo que tenemos, donde pudiéramos decir, el 5% de la población, como sucede en otros países, el 5% de la población disfruta del 90% del ingreso. Nuestro proyecto va a mejorar esa relación, o no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? No, un proyecto no necesariamente tiene que contribuir con todos los aspectos que estamos diciendo. Estamos señalando aquí algunos objetivos que se pudieran alcanzar, que se pudieran analizar desde el punto de vista de la evaluación económica. Mejora el bienestar, establece mejoras al bienestar de la sociedad. ¿Cómo medirlo? Okay, son dos cuestiones distintas, pero es un parque. Oye, la gente va a sentirse mejor dentro del parque. ¿A qué contribuye nuestro proyecto? Mejora de los niveles de productividad. Si establecemos una carretera entre dos sitios donde no la haya, eso mejora la productividad de esa zona. Si le llevamos electricidad a aquel puntico del país que no tiene electricidad, va a mejorar la productividad de todos sus moradores. Okay. Hay que ver este tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay incremento de eficiencia y hay incremento de la eficiencia en la asignación del uso de los recursos. ¿Ah? ¿Qué pasa con la asignación del uso de los recursos? Ok, por ejemplo, asignación del uso de los recursos, ¿a qué me refiero? El país, por ejemplo, pudiera decir en su presupuesto, me aparto un momento de los proyectos, en su presupuesto dice, vamos a dedicarle una buena parte del presupuesto a el funcionamiento del Estado.
funcionamiento del Estado, que por supuesto que es necesario, ¿no? Es necesario cuidar el funcionamiento del Estado. Pero, ¿contra qué? Contra los gastos de educación, contra la inversión que pudiera hacerse en otro sector. Nuestro proyecto contribuye a esa eficiencia en la asignación de recursos. Toma recursos o genera más recursos que los que toma. O sea, ¿cómo medirlo? ¿Okay? Ahí está también planteado ese otro tema. ¿De acuerdo? Son aspectos que debemos evaluar cuando estamos hablando de proyectos de carácter evaluación económica y social. Por ejemplo, estamos hablando del valor del salario. El trabajador sin preparación, que lo mencionamos hace un instante, lo comparamos, es el mismo salario que el de la industria petrolera. ¿Okay? Es el mismo salario que un médico. O sea, ¿cuál es el salario de un médico? Si vamos a meter un médico en nuestro proyecto, ¿qué está dejando de hacer ese médico fuera del proyecto? ¿Tiene el mismo costo de oportunidad? La divisa. ¿Tiene el mismo costo de oportunidad la divisa en los años 1982, por ejemplo, y en el año 2007, cuando había una abundancia de divisas acá importante? Que a todos los venezolanos mayores de edad les daban Cadivi para que la gente fuera al exterior una vez al año, o para que comprara todos los meses o todos los años comprar algo en el exterior. Además de la inundación de productos importados. Es lo mismo el precio de la divisa allá en el año 1915, cuando no teníamos petróleo, o el año 2018, cuando comenzó a agotarse el caudal petrolero, o en el año 2021, así, donde tenemos esas divisas están muy restringidas, vamos a llamarlo así. O sea, ¿cuánto vale una divisa para el desarrollo de un proyecto? ¿Cuál es el costo de oportunidad de la divisa? ¿Okay? Entonces, esto de la evaluación económica y social nos lleva a pensar en estas cosas, ¿ok? Que a lo mejor no nos paseamos por ellas regularmente. O sea, hay todo un mundo atrás de la evaluación económica y social. Nosotros estamos delante de la evaluación financiera. ¿El proyecto es rentable? ¿Cuál es su tasa interna de retorno? ¿Cuál es su valor presente? Hasta ahí, pero sabemos que esto existe. ¿No es cierto? Y viene en forma más aguda de aquí en adelante. ¿Okay? Dejo hasta acá esta parte y finalizo la sesión y nos vemos ahorita mismo, ¿sí? Para la tercera parte.